Bien, vamos a ver un ejercicio muy básico de perspectiva caballera, en el que hay que dibujar esta pieza. Lo normal, lógicamente, es que te den este plano, ¿eh? el perfil, el alzado y la planta, nada más. Pero yo os pongo la pieza un poco para que sepáis más o menos cómo va a quedar. Como estamos empezando un poco con esto, pues mejor. Los datos que nos dan es que la escala es a 2 partidos de 1, quiere decir que el dibujo quedará con el doble de las medidas que aparecen aquí en el plano opuesto, es decir, si este es el lateral a 40 milímetros, pues en el dibujo que vamos a hacer será el doble. Si este, por ejemplo, la cota de esta altura, de este trozo de aquí, es 20, pues eso después va a haber que trasladarlo al doble, a 40. ¿Vale? Eso quiere decir que la escala hay que hacerla a 2 partidos de 1. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos siempre de una fracción en dibujo, el número que está primero equivale al dibujo, al resultado del dibujo, y el 1 equivale al objeto en su medida real, ¿vale? Como vamos a ver ahora. Y después lo del coeficiente de reducción, he usado un color también en el papel del dibujo para dejarlo claro. En estos ejercicios es un coeficiente de 1 partido de 2. Esto quiere decir que la medida del coeficiente pues va a quedar a la mitad. Lo primero que hay que decir del coeficiente es que solo se aplica a las medidas que afectan al eje Y. La perspectiva caballera se basa en 3 ejes. Este eje Y, que determina la profundidad de la pieza, este eje X, que determina la anchura, y este eje Z, que determina la altura de la pieza. Por tanto, como he dicho antes, lo del coeficiente de reducción solo afecta a este eje, al Y, al de la profundidad. Todas las medidas que tienen que ver con la altura y todas las medidas que tienen que ver con la anchura del alzado se van a mantener. Las únicas a las que hay que aplicarle el coeficiente de reducción son a estas de aquí. Porque este es el perfil que equivale en la pieza a esta parte de aquí, que equivale, claro, lógicamente al eje Y, porque el eje Y es este de aquí. Claro, porque si yo amplío esto sería el eje Z y esto sería el eje Y. Por tanto, lo único que hay que aplicar el coeficiente es para esta medida aquí, que en este caso de esta pieza es solo este trocito y el de la profundidad esta de aquí, ¿vale? Que es la misma de aquí, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a verlo en el dibujo. Nos dan una serie de, bueno, los 3 ejes. Entre este eje, entre el eje Z y el X hay 90 grados, y entre el Z y el de Y 135 grados, ¿vale? En caballera eso puede cambiar, pero nosotros vamos a trabajar con esa medida. De aquí a aquí 135 grados. Bien. Entonces, de entrada solo nos dan los 3, lo que está en negro, ¿vale? Y yo ya, para ir adelantando un poco el dibujo y no entretenerme demasiado, ya os he hecho lo que va a ser lo del coeficiente de reducción. Como decíamos antes, el coeficiente de reducción en este ejercicio, te pueden dar otro, pero en este ejercicio es 1 partido de 2. Es una proporción que afecta a la profundidad de la pieza. Por eso se llama coeficiente de reducción, porque nosotros vamos a reducir, hacer más pequeño esa distancia. Y fijaros qué cosa más tonta. Es muy sencillo de hacer. Tenemos que hacer un eje auxiliar aquí que podría hacerse directamente en Z. Yo lo que pasa es que no tengo costumbre de hacerlo ahí. Pero se podría hacer aquí. Incluso se podría hacer hacia abajo. Pero yo lo he hecho hacia el lado porque creo que se ve un poquito más claro. Hacemos un eje auxiliar que va a equivaler a la realidad que es en la reducción el equivalente al 2 de la reducción. Entonces, esto equivale a la realidad. Esto es 1 centímetro de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 he puesto. ¿Vale? Y este eje equivale a la medida del dibujo.
Entonces fijaros qué cosa más tonta. Unimos la realidad que es 2, la unimos con el 1 de aquí, esto sería 1, y esta es, digamos, gráficamente la fracción que hay aquí arriba. O sea, reducción, el coeficiente de reducción, el 2, que es la realidad, por la medida del dibujo, que es la de arriba, que es 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las paralelas, todas las paralelas que vayan, que sean paralelas, digamos, a esa proporción de 2, 1, van a ser la equivalencia de esos números en el eje. Quiere decir que 5 centímetros en la realidad, en el eje, pues va a caer por aquí. Claro, es lógico, esto es la mitad. Claro, si yo utilizo, o si yo tengo en cuenta esta proporción de 2, 1, o de 1, 2, como viene en la fracción, claro, en cuanto ponga aquí 1, me va a quedar aquí a la mitad. Pues entonces me voy al dibujo y digo, ¿cuánto es esta medida que es profundidad? O esta de aquí, da igual, es lo mismo. Pues en el plano dice que el perfil, porque hemos dicho que el perfil este es el alzado, que aquí es como si apareciera una flecha para que sepamos que eso es el alzado. Esto es el perfil, pues entonces eso quiere decir que 40, como hay que dibujarlo a la escala del doble, esto equivale a 80, pues entonces 80 aquí, o sea, 8 centímetros, hago una paralela desde 8 a esta. Lo voy a hacer. A ver, lo sitúo esto aquí. Entonces, pongo aquí en 1, 2 la escuadra del cartabón, 2, 1, a ver, un momento, ahí, me voy a 8 deslizo y cae aquí. Es decir, esto de aquí, este punto de aquí van a ser 8 centímetros, pero en el dibujo. Aquí son los 8 en la realidad, pero en el dibujo son aquí. Por eso lo hemos reducido y por eso se llama el coeficiente de reducción. Por tanto, la pieza, ese ancho, es este. Claro, esta medida sí se traslada directamente, no está en la profundidad. Esto no hay que reducirlo. Entonces me voy al plano, que es ese trozo del que acabo de hacer aquí. ¿Cuál es? Pues equivale en el plano a este de aquí. Esto mide 1 centímetro. Como es escala al doble, son 2 centímetros. Pues lo traslado directamente. Aquí no tengo que hacer ninguna reducción. Entonces, esto va a ser este trozo de aquí. Las alturas que conciernen al eje Z también se trasladan directamente. Y como la altura es 40, lo pone aquí, como la altura total es 40, pues la multiplico por 2, porque hemos dicho que tiene que ser el doble, y la subo. Cojo Z, porque tiene que ser paralelo, todas las cotas tienen que ser paralelas a Z, y esta de aquí también. Hemos dicho que son 8, pues entonces esto quedará por aquí. Lo voy a hacer a mano para acabar antes porque no quiero ser pesado en el vídeo. Entonces, esta cara equivale a esta cara de aquí. Este tramo lo podemos hacer directamente, porque esto de aquí, lógicamente, es paralelo. Esto y esto es paralelo ahí.
Vale, perdón, que esto no se ha visto bien. Esto de aquí y esto de aquí es paralelo al eje Y, ¿vale? Bien. Y esta altura, también esto es paralelo a Z. Todas las cotas son, digamos, paralelas a Z. Habría que hacer esta profundidad. Esta profundidad equivale a 2 cuadraditos, es decir, a 2 centímetros. A 2 centímetros en el perfil, que es esto, que son 20 centímetros que tengo que multiplicar por 2, es decir, 4. Pues entonces me voy de nuevo. A la proporción esta de 1, 2. Le hago una paralela que pase por 4. A ver. Se me está moviendo. Aquí. Espérate. Vale. Sería 2. Vale. Sería aquí. Equivale a esta profundidad de aquí. A esta. Claro que tengo que hacer esta paralela a Y. Y aquí estaría esa parte de la pieza. La cota de aquí la subo directamente. Esa cota es 2 cuadraditos, o sea, 2 centímetros, que tengo que multiplicar esta cota de aquí. Esta cota de aquí. De esta parte de la pieza. Esos 2 centímetros, bueno, que son 4, porque hay que multiplicarlos, los subo hacia arriba. Le hago su paralela aquí. Paralela a Y. Esto es horizontal, paralelo a X. Esta anchura la traslado directamente, que equivale a, según el plano, aquí lo tenemos, 4 cuadraditos. O sea, tengo que hacerla a 40, es decir, a 80 de ancho. Y va a quedar aquí. Esto lo hay que hacerlo regla, lógicamente. Yo lo estoy haciendo así por acabar un poco antes. Esto paralelo a Y. Esto horizontal paralelo a X. Bajo aquí, porque esto es paralelo a Z. Y esto es paralelo a Y. Y ya tenemos aquí la pieza, con la proporción, coeficiente de reducción 1, 2 para la profundidad, y al doble de las medidas que vienen en el plano.